Bienvenidos a un espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten. Hoy, nos sumergiremos en un relato que podría ser el de cualquiera de nosotros, una crónica sobre cómo los muros que nos limitan, a menudo, no están hechos de ladrillo, sino de pensamientos. En el corazón de nuestras comunidades, en cada barrio donde los sueños luchan por respirar, existen historias de transformación silenciosa. Antes de comenzar este viaje, si este mensaje resuena en tu alma, te invito a compartirlo. Que esta inspiración se multiplique, como una bendición que se extiende y alcanza a quien más lo necesita. Ahora, acompáñame. Decían algunos que nacer pobre era una sentencia, una marca imborrable en el alma que dictaba para siempre el alcance de tus alas. Para Javier, un joven criado en un barrio sencillo, donde las oportunidades parecían un banquete reservado para otros comensales, esa idea se había vuelto un peso insoportable. Cada madrugada, veía a su madre partir antes de que el sol se levantara, sus manos trabajadoras entregadas a horas interminables, solo para regresar con el mismo cansancio pintado en la mirada. Y aunque la amaba con una devoción infinita, ese agotamiento encendía en él una pregunta silenciosa, casi un susurro rebelde: ¿esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme? Javier no poseía herencias, ni una agenda llena de contactos, a veces, ni siquiera tenía clara la dirección de sus propios pasos. Pero era dueño de algo que, sin saberlo aún, poseía un valor incalculable, un anhelo ardiente de reescribir su realidad. No por la vanidad de la riqueza o la fama, ni para demostrarle algo al mundo, sino por el deseo profundo de romper el mito de que el origen sella el destino. A menudo, mientras caminaba hacia su trabajo de medio tiempo, sus ojos se perdían en los rascacielos de cristal y acero que se alzaban en el centro de la ciudad. Se preguntaba qué secretos guardaban aquellos que trabajaban allí, cómo habían llegado a habitar ese universo que parecía tan lejano. Los observaba como quien mira un mundo a través de un cristal, separado por un muro invisible que lo mantenía al margen de esas posibilidades. Pero ese muro no era real. Era una construcción de la mente. Y sin percatarse, ese simple pensamiento, la sospecha de que quizás existía otra vida posible, sería la chispa que encendería la llama de un camino que lo cambiaría todo. Javier comenzó a sentir que esa chispa interior no era una simple casualidad. Era una creciente incomodidad, un llamado persistente que no le permitía conformarse. Cada noche, al regresar a casa, la misma pregunta volvía a asaltarlo: ¿y si yo puedo más? Ignorarla, lo sabía, sería una traición a sí mismo. Una tarde, mientras ayudaba a cerrar la pequeña tienda donde trabajaba, su atención fue capturada por la conversación de dos clientes. Hablaban de mentalidad. La diferencia no es el dinero, es cómo piensas, decía uno. Exacto, respondió el otro, hay quienes se conforman con sobrevivir y otros que se preparan para crecer. Esa conversación resonó en su mente durante días. Mentalidad. Una palabra que, de pronto, parecía contener la llave de una puerta que nunca había visto. Esa noche, con su viejo celular, buscó todo lo que pudo sobre el tema. Devoró historias de personas que habían empezado con mucho menos que él y habían logrado transformar sus vidas por completo. Lo que más le impactó fue un descubrimiento incómodo: no era su barrio, ni su sueldo, ni su falta de estudios lo que lo limitaba. Era su propia forma de pensar. Él mismo había aceptado un techo invisible, un límite que nunca se había atrevido a cuestionar. Esa noche, por primera vez, Javier tomó un cuaderno y escribió una frase que se convertiría en su brújula: pensar en grande es mi verdadero punto de partida. Con esa promesa escrita brillando bajo la luz tenue de su habitación, Javier sintió una claridad que nunca antes había experimentado. Comprendió que pensar en grande no era un simple sueño, sino una disciplina diaria. Comenzó a observarse con una honestidad brutal.
Se dio cuenta de que pasaba demasiado tiempo con personas cuyas conversaciones giraban en torno a la queja, el trabajo, el gobierno, la mala suerte. Notó que sus propios hábitos, como procrastinar o evitar desafíos, eran un reflejo de esa misma mentalidad limitada. Decidió actuar. Se inscribió en cursos gratuitos online. Llenó sus trayectos al trabajo con audiolibros sobre negocios y crecimiento personal. Quería entender cómo pensaban aquellos que ya estaban donde él anhelaba llegar. Lo más difícil fue enfrentar la incomprensión de su entorno. Cuando compartió sus nuevos planes, algunos se rieron. No te hagas ilusiones, le decían. Pero lejos de desanimarse, Javier lo interpretó como una señal de que se estaba moviendo en la dirección correcta, hacia un territorio que pocos se atrevían a explorar. Poco a poco, su círculo comenzó a cambiar. Buscó comunidades donde se hablaba de proyectos, no de problemas, de soluciones, no de excusas. Rodearse de esa nueva energía no solo lo inspiraba, le demostraba que un futuro diferente era tangible. Estaba preparando el terreno para el gran salto. Un día, escuchando a un mentor hablar sobre emprendimiento, una frase hizo clic en su mente: los negocios nacen cuando encuentras un problema real y ayudas a resolverlo. Con esa idea en mente, empezó a mirar su entorno no como un espectador, sino como un observador. Notó que los pequeños comercios de su barrio necesitaban ayuda para organizarse digitalmente, para gestionar pedidos o para tener presencia en redes sociales, pero nadie ofrecía ese apoyo a un costo accesible. La pregunta fue inevitable: ¿y si yo puedo resolver ese problema? Entendió que el momento perfecto nunca llega. Así que empezó con lo que tenía: un celular, tiempo limitado y una voluntad inmensa. Creó una pequeña oferta: ayudar a los comercios locales a organizar sus catálogos y gestionar pedidos online. Para su sorpresa, la mayor recompensa no fue el dinero, sino la sensación de aportar valor. Cuando el dueño de una pequeña tienda le dijo: «Gracias, Javier. Las ventas subieron esta semana gracias a ti», sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Era la prueba de que su mente, ahora expandida, comenzaba a materializar una nueva realidad. Ese pequeño y simple proyecto fue el primer temblor que anunciaría el derrumbe de sus viejos muros. A medida que Javier ayudaba a más negocios, su proyecto creció. Lo que fue un favor se convirtió en una demanda constante. Y con ella, una nueva realidad: no podía hacerlo todo solo. Las noches en vela se acumulaban. En lugar de frustrarse, recordó su nueva disciplina: pensar en grande. Observó a los empresarios que admiraba y notó algo en común: no trabajaban más duro, trabajaban de forma más inteligente. Todos tenían un equipo. La idea le pareció un delirio al principio. ¿Quién soy yo para tener un equipo?, se preguntó. Pero su nueva regla era inquebrantable. Contrató a una joven estudiante para que le ayudara con las fotografías y a un amigo con talento para el diseño. Ese pequeño apoyo liberó su mente y su tiempo. Sin darse cuenta, su rol cambió. Dejó de ser el que hacía todo para convertirse en el que organizaba, guiaba y delegaba. Comprendió algo crucial: el verdadero crecimiento no ocurría al conseguir más ventas, sino al dejar de pensar como un trabajador dentro de su propio proyecto y empezar a pensar como un empresario. Ese fue el salto invisible, el que ocurre por dentro antes de que los resultados se vean por fuera. Comenzó a estudiar algo que nunca había imaginado: sistemas, procesos, estandarización. Descubrió que los grandes empresarios no eran superhéroes, sino arquitectos de organización. Su éxito no dependía de su fuerza, sino de sus estructuras. Comenzó a documentar cada paso, creando un método claro para todo lo que antes hacía de forma improvisada. El verdadero desafío fue confiar, dejar que otros tomaran decisiones en su nombre. El miedo a que algo saliera mal era paralizante.
Sin embargo, cada vez que daba un paso atrás y dejaba espacio, su equipo respondía mejor de lo esperado. Así, el negocio dejó de depender de sus horas de trabajo. Seguía creciendo incluso cuando él no estaba presente. Fue entonces cuando visualizó con claridad los 3 niveles del emprendimiento. Nivel 1, el hacedor. Eres tú quien hace todo. Si te detienes, el negocio se detiene. Nivel 2, el gerente. Tienes un equipo, pero controlas cada detalle. El negocio depende de tu supervisión constante. Nivel 3, el arquitecto. Has construido un sistema que funciona sin ti. Tu rol es diseñar, mejorar y expandir la visión. Javier había trascendido los 2 primeros niveles. Había dejado de ser un autoempleado para convertirse en el constructor de un motor que funcionaba por sí mismo. Y ese cambio, aunque invisible para el mundo, era la mayor de sus victorias. Pensar en grande también significaba asumir riesgos calculados. Cada inversión en nuevas herramientas, cada decisión de alquilar un pequeño espacio para su equipo, venía acompañada de incertidumbre. Hubo errores, por supuesto. Campañas fallidas, clientes perdidos, prototipos que no funcionaron. Pero Javier aprendió a fracasar barato y a aprender rápido. Cada error era una lección, una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo. Entendió que la resiliencia no es resistir sin caer, sino levantarse cada vez con una versión mejorada de uno mismo. Dejó de temer al fracaso y comenzó a verlo como un maestro severo pero justo. En ese proceso, conoció la historia de María, una emprendedora que había comenzado vendiendo manualidades en ferias locales. Con recursos aún más modestos que los suyos, María aplicó el mismo principio, pensar en grande. Se enfocó en un solo producto, lo sistematizó, creó una tienda online, formó un equipo y terminó exportando a 3 países. Su frase más poderosa resonó en Javier: primero descubrí algo pequeño que funcionaba. Luego miré más lejos, ajusté y escalé. La historia de María fue un eco, la confirmación de que su camino era posible, de que la grandeza siempre comienza con un paso pequeño, pero valiente. Inspirado y consciente de todo lo avanzado, Javier tuvo un momento de claridad profunda. Miró su negocio, su equipo, los sistemas que había construido. Y comprendió que la verdadera transformación no había sido económica, sino mental. Recordó al joven que miraba los rascacielos como si pertenecieran a otro mundo. Y ahora, aunque no se consideraba extravagante, había alcanzado algo mucho más valioso: libertad. Libertad para elegir, para crear, para descansar sin que todo se derrumbara. Había llegado al nivel 3, un negocio con estructura y personas autónomas. Aquello que un día creyó imposible era ahora su realidad. Y lo entendió con absoluta certeza: el origen no define el destino, pero la mentalidad sí. Cuando decidió pensar en grande, las oportunidades se abrieron y la vida respondió. Javier ya no era el joven que dudaba. Era alguien que había construido un futuro que trascendía su trabajo diario. Su reflexión final, la que comparte con todos, es simple pero poderosa: empieza pequeño si es necesario, pero piensa grande siempre. Ahí reside la verdadera libertad. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, recuerda que cada paso que das hacia una mentalidad más grande abre caminos que antes parecían cerrados. Tu viaje apenas comienza. Que tu camino, como el de Javier, sea una prueba de que los únicos límites reales son los que aceptamos en nuestra mente. Ve y construye tu propia libertad.